La humillaron en una tienda de lujo hasta que un millonario de la cola dijo: «Es mi esposa». El viento helado cortaba la Quinta Avenida como una cuchilla. Amélie, con los dedos congelados y los ojos brillantes de silenciosa excitación, se detuvo frente a una de las boutiques más exclusivas de Manhattan, Leonce Couture. Dentro, un vestido azul cobalto flotaba bajo una luz dorada, tan etéreo que parecía desafiar a la gravedad. Era casi idéntico al boceto favorito de su madre, el que Amélie guardaba doblado en el bolso, con los bordes desgastados por el tiempo. Entró, sonó un timbre suave, suelos de mármol, espejos dorados, murmullos de mujeres adineradas. Era como si hubiera entrado en un mundo que no era el suyo. Sus zapatos baratos resonaron tímidamente en el suelo inmaculado. Con pasos delicados, se acercó al vestido. Sus ojos se empaparon de cada costura, de cada pliegue. Pasó los dedos por el dobladillo, sin darse cuenta de la sombra que se formaba tras ella. «Si no va a comprar, por favor, manténgase a distancia», vino una voz aguda. Al girarse, Amélie se encontró frente a una mujer con una postura perfecta, el pelo bien recogido y una etiqueta dorada con su nombre, Veronica Moreau, directora de la tienda. Detrás de ella, dos elegantes clientas observaban la escena con sonrisas finas y crueles. «Quizá no te hayas dado cuenta, cariño», dijo Verónica con tono condescendiente, «pero este es un espacio privado, para gente con gusto y medios». Amélie tragó saliva, sus mejillas se sonrojaron. Intentó sonreír, explicar que solo estaba admirando el vestido, que su madre solía coser uno igual en la Georgia rural, que «no estamos aquí para coleccionar historias de vida», atajó Verónica. «Estamos aquí para vender, y tú estás en medio». Ahora todas las miradas de la boutique estaban puestas en ella. Una mujer susurró increíble. Un guardia de seguridad apareció junto a la puerta. Amélie dio un paso atrás, y de nuevo, tenía el orgullo atascado en la garganta, y el vestido se desdibujaba tras las lágrimas que se negaba a dejar caer. Estaba a punto de marcharse sin hacer ruido, cuando la voz de un hombre sonó desde el fondo de la tienda. «Tranquila, fría, autoritaria, ¿seguro que quieres tratar así a mi mujer?». El silencio golpeó la sala como la caída de un vaso. Todos se volvieron a la vez. En la cola de la caja, con un abrigo negro y guantes de cuero, había un hombre alto, de postura impecable y mirada fría como el invierno. Julian Westbrook. Y por primera vez ese día, fue la cara de Verónica la que perdió todo el color. El tiempo pareció congelarse. La palabra esposa flotaba en el aire como una nota disonante en una habitación afinada por la arrogancia. Verónica parpadeó, desequilibrada. «¿Perdón?». Su voz vaciló por primera vez. Julian Westbrook caminó despacio hacia el centro de la boutique, con la calma de quien es dueño del suelo que pisa. Su mirada pasó brevemente por Amélie, los ojos aún vidriosos, las mejillas encendidas por la vergüenza antes de posarse con firmeza en Verónica. «Le pregunté si humillar a los clientes que entran con mi mujer es una práctica habitual aquí», repitió, con voz baja y peligrosa. Amélie intentó hablar, decir que ni siquiera le conocía, pero no le salió nada. La vergüenza se había transformado en incredulidad. Incredulidad, en una extraña curiosidad. «Señor Westbrook, yo, por supuesto que esa no era mi intención», tartamudeó Verónica. «No se presentó como así que ahora es culpa suya», interrumpió enarcando una ceja lo suficiente como para picar. El gerente se encogió. Los clientes retrocedieron, murmurando sobre reputación y trato VIP. El guardia de seguridad desapareció en silencio. Julian se volvió hacia Amélie. «¿Te encuentras bien?», preguntó, con un tono más suave, casi imperceptiblemente amable. Se limitó a asentir, insegura de si aquello era real o una elaborada representación surrealista. Volvió a mirarla, pero esta vez de forma diferente. Había algo en sus ojos, interés, intención. «Has elegido el vestido adecuado. Te lo llevas», dijo, no como una sugerencia, sino como un hecho. «Piensa en ello como un regalo, de un marido muy protector». Amélie jadeó. «Señor,
Realmente no puedo aceptar, ¿me estás contradiciendo delante de todos? Susurró para que solo ella pudiera oírlo, y por alguna razón, no sonó como una amenaza, sonaba como una apertura. Verónica tragó saliva y se apresuró a preparar la caja. Julian miró a Amélie por última vez, con una leve y legible sonrisa en la comisura de los labios. Espérame fuera, hay algo que tengo que proponerte. Y luego se dio la vuelta, como si la escena hubiera terminado, pero para Amélie no había hecho más que empezar. Fuera, con el vestido en los brazos y el corazón acelerado, Amélie estaba bajo la llovizna que había empezado a cubrir de plata los adoquines de la Quinta Avenida. Se apoyó en una farola, sin saber si sostenía un trofeo o un recuerdo de humillación. La tela azul cobalto parecía más pesada ahora, o este tal vez era el momento que le presionaba los hombros, y entonces apareció. Julian Westbrook caminaba con la calma de quien nunca ha necesitado apresurarse. Su abrigo de lana cortaba el viento como una armadura. Con las manos metidas en los bolsillos, su mirada era aguda y directa, como la de un hombre a punto de tomar una decisión quirúrgica. Se detuvo a unos pasos de ella. ¿Estás bien?, volvió a preguntar, sin vacilar. Amélie lo estudió detenidamente, sin responder de inmediato. La última hora había sido una tormenta. Primero, la humillación, luego la defensa, y ahora, el silencio entre ellos. Un silencio tan extraño como íntimo. No entiendo por qué has hecho eso, dijo finalmente. No me conoces, no deberías haberte involucrado. Julian miró un momento al cielo gris, y luego volvió a mirarla a ella. Puede que no, dijo, encogiéndose de hombros, pero había algo en la forma en que mirabas ese vestido. No era deseo, era recuerdo, y nadie merece que se lo arranquen en público. Las palabras la desarmaron. Por un momento Amélie olvidó dónde estaba. No parecía que le tuviera lástima. Era más como si reconociera algo en ella que él mismo había perdido. ¿Y ahora qué?, preguntó. Desapareces como si nada de esto hubiera pasado. Esbozó una leve sonrisa pequeña, casi invisible. No soy de los que desaparecen, pero tampoco soy de dar largas explicaciones. Sacó una tarjeta negra del bolsillo de su abrigo, elegante, discreta, con letras plateadas, sin logotipo, ningún indicio de lo que significaba, excepto un nombre, Julian Westbrook, y una dirección en letra pequeña en el reverso. Si quieres saber por qué lo hice, reúnete conmigo mañana, 9 de la mañana, Manhattan Oeste, Torre 5, 20 minutos, sin ataduras, dudó. Y si no vengo, la vida sigue, dijo, dando un paso atrás, pero quizá pierdas la oportunidad de darte cuenta de que a veces, los accidentes no son tan accidentales. Sostuvo la tarjeta con dedos temblorosos, y mientras lo hacía, sus ojos vislumbraron el otro lado de la calle, un Bentley negro con los cristales tintados, un conductor uniformado esperando junto a la puerta, y ella, aún le faltaban 2 líneas de metro para volver al sótano que había alquilado en las afueras. Julian ya caminaba hacia el coche cuando ella le llamó, esposa, que era solo un farol. No. Se detuvo, se giró lentamente, con los ojos medio tapados por el borde del cuello. Depende, ¿piensas aceptar el papel? Amélie no contestó, tampoco él. El silencio se cerró entre ellos como una puerta invisible, pero en el fondo, ambos lo sabían. Lo que empezó como un gesto impulsivo, estaba a punto de convertirse en algo mucho más vinculante. El edificio Manhattan West no solo era alto, era intimidante. Desde fuera, parecía de cristal líquido y piedra pulida, como si cada centímetro susurrara, este no es tu sitio. Amélie estaba en la entrada principal con un nudo en la garganta y las manos metidas en los bolsillos de su desgastado abrigo. Había llegado 15 minutos antes para tener tiempo de echarse atrás, pero no lo había hecho. La recepcionista, vestida de marfil y con una sonrisa robótica, no se inmutó al oír el nombre de Julian Westbrook. Te está esperando, planta alta. Mientras el ascensor panorámico ascendía, Amélie observaba cómo la ciudad se encogía bajo sus pies. Edificios, coches, gente, todo parecía más pequeño desde allí arriba. El corazón
le latía con fuerza, y no solo por la altura. Las puertas se abrieron con un suave suspiro electrónico. Silencio. Todo el piso parecía pertenecer a Julian. Un pasillo minimalista, alfombras gruesas, olor a café importado y cuero nuevo. Al final, un despacho con paredes de cristal desde el que contemplaba Manhattan como si fuera suyo. Golpeó suavemente la puerta de cristal. «Pasa», dijo, sin volverse. Amelie dio un paso adelante, vacilante. Tenía un aspecto diferente al del día anterior. No llevaba abrigo, solo una camisa blanca remangada, el pelo despeinado de una forma que parecía deliberada. Llevaba una taza de café en la mano izquierda. Con la derecha, hojeaba unos documentos. La puntualidad es un rasgo poco común. «Me gusta», dijo finalmente, encontrándose con sus ojos. Ella no contestó. Todavía estaba tratando de entender lo que estaba haciendo allí. «¿Quieres contarme de qué va todo esto?», preguntó, templando la voz como un escudo contra un mundo que podría tragársela entera. Julian asintió. Dejó la taza, se acercó al escritorio de cristal y sacó una carpeta negra. Se la acercó. «Léalo. Interior, documentos jurídicos, contratos, un comunicado de prensa ya redactado, y el titular, el CEO Julian Westbrook, anuncia su compromiso con una diseñadora de moda emergente». Amelie levantó la vista, estupefacta. «¿Es una broma? ¿Es una propuesta? Finge ser mi prometida durante 3 meses. A cambio, tendrás acceso a mi red, la financiación para iniciar su propio sello. Y después de eso, volvemos a ser extraños». Soltó una carcajada aguda e incrédula. «¿Por qué necesitas una prometida falsa?». Julian se acercó. Su voz bajó hasta casi un susurro. «Porque la Junta quiere reemplazarme. Creen que soy inestable, que soy una máquina, frío, un hombre sin vida fuera del trabajo. Y yo». Hizo una pausa. «Necesito que crean lo contrario, solo por un rato». Amelie se cruzó de brazos. «¿Y yo te parezco estable?», desafió ella. «¿Te das cuenta de que solo soy una chica con deudas, una habitación en el sótano y un título que nadie respeta?» Julian sonrió, no burlón, sino sincero. «Por eso eres perfecto. No tienes nada que perder, y quizás algo que ganar». Ella no contestó. Durante unos segundos, solo el lejano pulso de la ciudad llenó la habitación. «¿Y si digo que no?», preguntó. Julian no dudó. «Entonces eres libre de irte, pero volverás a ser invisible para este mundo. Y francamente, ya no pareces alguien que encaje en ese papel». Amelie respira hondo. El lujo del despacho, el olor a madera pulida, el brillo de los papeles que tenía delante, todo era surrealista. Pero por primera vez, alguien la vio de verdad. Y no le ofreció lástima, sino un escenario. Extendió la mano. 3 meses. Después de eso, desaparecemos de la vida del otro. Julian le estrechó la mano, firme, sin vacilar. 3 meses. Pero en el fondo, ambos lo sabían, nada de este acuerdo sería sencillo, y ninguno de los dos saldría indemne. El apartamento temporal que Julian le consiguió a Amelie estaba en el piso 39 de una torre residencial con vistas a Central Park. Era más grande que cualquier otro lugar en el que hubiera vivido, y más tranquilo que ninguno. Ni siquiera parecía real. En los primeros días, todo parecía una extraña representación. Reuniones con asesores de imagen, sesiones de estilismo, paparazzi que accidentalmente captaban fotos de la pareja, besos fingidos, miradas ensayadas. Pero lo que más inquietaba a Amelie era la mirada de Julian, siempre sereno, siempre distante. Por la noche, lo veía de pie junto a las ventanas de su apartamento, un piso por encima del suyo, solo, sin teléfono, sin vino, sin nada, observando la ciudad como si buscara algo que no encontraba. La tercera semana, durante una cena formal con inversores, uno de los miembros del consejo, un hombre corpulento con corbata naranja, hizo una sutil broma sobre relaciones estratégicas. Julian esbozó una educada sonrisa, pero sus dedos apretaron el vaso con demasiada fuerza. El vaso se rompió, nadie se dio cuenta, pero Amelie sí. Siempre lo hacía. Más tarde, en el coche de vuelta a casa, rompió el guión. «No te gusta mentir»,
¿verdad? Julian se quedó mirando por la ventana un momento antes de contestar. No me gusta tener que hacerlo. Se volvió hacia él en la oscuridad, con los ojos firmes. Entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué no contratar a una actriz? Dudó. Luego murmuró, porque una actriz fingiría para todo el mundo. Solo finges cuando es absolutamente necesario, y el resto del tiempo, sientes. Amelie no respondió. Era un cumplido o una advertencia. A la mañana siguiente, encontró un sobre bajo la puerta de su apartamento, sin nombre, sin remitente, solo una palabra, recortada de un periódico, Westbrook. Dentro había una foto borrosa de Julian, con otra mujer, mayor, pelo oscuro. Su cara se apartaba de la cámara. En el reverso de la foto, una sola frase escrita a mano: ¿sabes quién es realmente? Amelie se pasó toda la mañana contemplando la imagen, sin saber qué le dolía más, el miedo de que pudiera ser verdad, o la rabia contra sí misma por querer saberlo. Esa noche, Julian no se presentó a la cena programada, y por primera vez, Amelie sintió algo que no formaba parte del contrato: celos, no del hombre mismo, sino de la vida que mantuvo oculta, los fantasmas que nunca mostró, y la asfixiante certeza de que había aceptado interpretar un papel en un teatro construido sobre un campo de minas. Julian llegó tarde esa noche. Ya habían pasado las 11 cuando la puerta de su apartamento se abrió con un chasquido seco. Amelie estaba esperando, no en el sofá como una paciente anfitriona, sino de pie, con la foto aún en la mano, como alguien que viniera en busca de respuestas. ¿Demasiado ocupado para cenar, o solo ocupado con ella?, preguntó, con la amargura en su voz sin filtrar. Julian se quitó el abrigo y lo arrojó sobre la silla con una calma rayana en el desafío. ¿Estás esperando en la oscuridad para jugar a las adivinanzas, Amelie? ¿Quién es ella? Ella levantó la foto. ¿Y por qué alguien dejaría esto en mi puerta con ese tipo de mensaje? Se acercó, lentamente, hasta que el espacio entre ellos se sintió como un tenso cable de tensión. ¿De qué me acusas exactamente?, preguntó con voz grave, casi peligrosa. De esconder cosas, de utilizarme, de jugar con medias verdades. Julian le quitó la foto de la mano, la estudió durante unos segundos, luego sin mediar palabra, la partió limpiamente por la mitad y arrojó los trozos a la chimenea. La mujer de la foto es Catherine. Era la primera vez que pronunciaba el nombre sin máscara. Era mi mujer. Murió hace 4 años. El silencio que siguió parecía palpitar en el interior de las paredes. Ella saltó del balcón de la casa de mis padres. No dejó ninguna nota, ninguna explicación, simplemente desapareció. Y desde entonces, cada vez que algo importante sucede en mi vida, un nuevo acuerdo, un lanzamiento importante, un paso adelante, esa misma foto aparece, sin firma, sin fuente. Amelie se quedó helada, no sabía qué decir. Julian la miró directamente a los ojos. ¿Querías la verdad, Amelie? Aquí la tienes. No soy solo un frío CEO tratando de salvar su imagen, soy un hombre que tal vez nunca se perdonó a sí mismo. Y ahora te tengo a ti. No eres el único con fantasmas, Julian, dijo ella, con voz temblorosa. Yo también perdí a alguien. Mi hermano desapareció hace 3 años. Una llamada perdida, una maleta olvidada, ninguna nota, sin respuestas. Así que deja de actuar como si el mundo girara alrededor de tu dolor. Por un momento, se miraron fijamente, 2 extraños unidos por una mentira y por heridas que ninguna foto de revista podría revelar jamás. Julian cogió una botella de whisky y se sirvió 2 vasos. Le dio uno a ella. No me gusta que me confronten. Yo tampoco, respondió ella, tragándose la bebida de un trago. Una media sonrisa se curvó en sus labios. Creo que estamos empezando a ser reales. Amelia sintió, mirando las llamas parpadear en la chimenea, pero seguimos siendo un espectáculo para el mundo.
Julian bebió de un trago, luego sin mirarla dijo en voz baja: entonces hagamos de esta actuación una digna de recordar. En los días que siguieron a aquella noche de confesión, algo cambió entre ellos, no exteriormente, sino en los espacios vacíos, en los gestos no dichos, en las miradas que se prolongaban un segundo más de lo necesario. El acto continuó, actos, almuerzos con miembros de la Junta, apariciones públicas. Pero algo había cambiado entre bastidores, los silencios no eran tan incómodos, los toques accidentales ya no parecían tan accidentales, y las preguntas que ninguno de los dos hacía, se hacían más fuertes. Un domingo lluvioso por la tarde, Amelie recibe un mensaje inesperado: nada de trajes hoy, necesito compañía, no un personaje. Torio sonrió, sin saber muy bien por qué. Julian la recogió él mismo, sin chofer ni séquito, en un viejo coche distinto a cualquiera de sus lujosas berlinas habituales. Era un Mustang negro restaurado, un hombre rico fingiendo ser sencillo, o un hombre rico añorando el tiempo en que era solo un hombre. ¿Conduce usted?, preguntó abriendo la puerta del acompañante. Solo coches que no cuestan más que mi vida. Ella se subió, y por primera vez en días, él se rió. Su destino era un invernadero escondido en Brooklyn, un jardín secreto en la azotea de un viejo edificio, donde Julian guardaba plantas raras, orquídeas negras, rosas azules y un árbol japonés que parecía de otra época. Aquí es donde vengo cuando necesito recordar que el control es una ilusión, dijo, regando las hojas con movimientos lentos y deliberados. Estas cosas no responden a órdenes de voz, no tienen plazos, crecen cuando quieren, mueren cuando quieren. Amelie le observó con un nuevo tipo de curiosidad. ¿Por qué me has traído aquí? Julian apoyó la regadera en un banco de madera, y luego la miró. Porque hoy no necesito una actriz a mi lado, solo alguien que se quede sin intentar arreglar nada. Se sentó en el suelo, cruzando las piernas. Por suerte para ti, soy terrible arreglando cualquier cosa. Eso no es cierto, murmuró. No sabes nada de mí, Julian. Sé lo suficiente para reconocer a alguien que finge ser fuerte, porque aprendió que mostrar dolor atrae a los depredadores. Le sostuvo la mirada durante unos segundos, y luego apartó la vista. Y allí, en medio del silencio, se le escapó una confesión. Cuando mi hermano desapareció, pasé meses creando versiones, que se había escapado, que se lo habían llevado, que tal vez quería una nueva vida, pero la verdad es que el mundo se lo tragó, y eso me dejó con algo de lo que nadie me advirtió: la culpa. Como si fuera mi responsabilidad seguir buscando. Julian se sentó a su lado, en silencio. Entiendo, dijo finalmente. Catherine se fue sin darme una razón, y me paso el día intentando ser tan funcional, tan pulido, tan vacío, que ya nadie hace preguntas. ¿Funciona?, preguntó. No, pero es convincente. Amelie esbozó una sonrisa amarga. Deberías escribir un libro. ¿Cómo sobrevivir fingiendo que no sientes? Tú serías el coautor, respondió, con una media sonrisa cansada. El viento susurraba entre las hojas, suave como el suspiro de un árbol viejo. La ciudad parecía lejana. Por primera vez, no estaban actuando, no estaban vendiendo nada al mundo, solo estaban siendo. Esa misma noche, de vuelta en el apartamento, Amelie dejó caer accidentalmente la cabeza sobre el hombro de él, mientras estaban sentados en el sofá, viendo una película que a ninguno de los dos le interesaba realmente. No se movió, solo respiró profundamente, y lenta y suavemente inclinó la cabeza hasta que la de ella descansó completamente contra su pecho. Oyó los latidos de su corazón. No era tan constante como imaginaba, era humano. Esto no estaba en el contrato, susurró, con los ojos cerrados. No, pero tal vez sea la única parte que realmente importa, respondió. Cuando regresó a su piso esa noche, sola, pasada ya la medianoche,
se vio reflejada en el espejo. Su cara parecía diferente, más clara, o simplemente más expuesto. Quizá era el principio de un sentimiento que sabía que debía evitar. Pero allí, entre una mentira pulida y una verdad callada, algo sin nombre empezó a echar raíces, creciendo como un hilo invisible bajo los pies de ambos. La invitación llegó con urgencia y ribetes dorados. Almuerzo con la señora Westbrook, jueves, 1 de la tarde. Amelie nunca había oído hablar de ella. No le hacía falta. El apellido bastaba para apretarle el pecho. La madre de Julian, una viuda, matriarca de un imperio construido sobre viejos valores, rigidez y apariencias. Julian no se molestó en ocultar su malestar cuando vio la tarjeta. Es una prueba, dijo simplemente. ¿Una prueba de qué? ¿Hasta dónde puedes llegar fingiendo amar a alguien a quien ni siquiera puedes tocar? Amelie soltó una carcajada seca. Así que, la misma prueba que haces todos los días. La finca Westbrook no era un hogar, era una institución. Ladrillo blanco, columnas altísimas, jardines simétricos, un lugar construido para suprimir todo lo espontáneo. La señora Clarice Westbrook le saludó con una sonrisa tan fría como cortés. Así que esta es la costurera, dijo, sin esforzarse por ocultar su tono. Amelie intentó responder con elegancia. Cada palabra era una guerra silenciosa entre mantenerse digna y no escupir el desprecio de vuelta. Julian dijo poco, casi nada, pero sus ojos, siempre controlados, parecían diferentes allí, como si algo en él retrocediera cada vez que entraba en aquella casa. Durante el postre, Clarice sirvió el té con una postura perfecta, y luego miró a Amelie con una mezcla de desdén y condescendencia. ¿Realmente crees que esto es amor, o solo te permite soñar? Amelie dejó suavemente su taza de té. Toda la habitación pareció detenerse. No sueño con hombres ricos, señora Westbrook, sueño con la paz, y ahora mismo, su hijo me da más de eso que el mundo entero. Clarice mantuvo la sonrisa, pero apretó la cuchara con más fuerza. Julian enarcó una ceja, sorprendido. Había algo en sus ojos que no había estado allí antes. Respeto, y algo más. En el coche, el silencio entre ellos era espeso. Te enfrentaste a ella, te fuiste. La miró con algo entre pesar y admiración. Nunca aprendí a enfrentarme a ella. Pues aprende, dijo ella con firmeza, porque si quieres que siga haciendo este papel, tendrás que empezar a protegerme a mí también, no solo tu imagen. Julian paró el coche, aparcó, apagó el motor. Ya no es solo una actuación, Amelie. Se quedó quieta. Entonces, ¿qué es? Dudó. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta inmediata. Es algo que me asusta, porque no está en el contrato, porque no puedo controlarlo, porque eres tú. Sintió que le escocían los ojos, no por debilidad, sino porque oír eso, de esa manera, le abrió algo que había mantenido encerrado durante demasiado tiempo. No puedes darme pedazos de ti mismo, Julian. Si quieres esto, sea lo que sea, tienes que venir entero, con tus sombras, tus defectos, incluso tu dolor. Se pasó una mano por el pelo, tenso. Eres la única persona que me dice eso, la única que no tiene miedo de perderme. Se inclinó hacia él. Le tocó suavemente la cara con la punta de los dedos. Tal vez sea porque nunca te tuve de verdad, no de verdad. Y entonces, sin puesta en escena, sin guión, sin testigos, la besó. No como en las sesiones de fotos, no como parte del espectáculo, pero como alguien que finalmente había dejado de correr, y como alguien que sabía que al hacerlo, estaba poniendo todo en riesgo. Esa misma noche, sola en su habitación, Amelie lloró, no por amor, sino por miedo, porque ahora había algo que perder. La mañana siguiente al beso, Amelie se despertó con la extraña sensación de que algo estaba a punto de derrumbarse. Julian no había enviado ningún mensaje, no había aparecido, ningún gesto, ninguna señal. Intentó racionalizarlo, reuniones, obligaciones, tal vez incluso nervios. Después de todo, el beso no había sido parte del acuerdo, pero cuando bajó al vestíbulo, vio a dos hombres trajeados hablando con el portero. Uno de ellos sostenía una carpeta negra, el otro, una foto. Su foto. Esa tarde, sonó su teléfono.
número desconocido. Ella contestó, señorita Dawson, este es el Departamento de Seguridad de Westbrook International. Necesitamos que venga a la sede inmediatamente. Es urgente. En la sala de conferencias con espejos, donde el techo reflejaba el suelo y el suelo reflejaba su creciente inquietud, un abogado deslizó un expediente por la mesa. ¿Conoces el nombre de Elijah Dawson? El mundo se detuvo. 1 segundo, 2 segundos. Es mi hermano, está vivo. Las palabras la golpearon como un trueno sordo. ¿Dónde? El abogado intercambió una mirada con otro hombre al fondo de la sala. Es más complicado que eso. Elijah Dawson ha estado bajo investigación durante 2 años. Ha estado vinculado a un esquema de desvío de contratos dentro de una de las filiales de Westbrook, incluso antes de que la empresa fue adquirida por Julian Westbrook. Eso es imposible, dijo Amelie, echándose hacia atrás en su silla. Mi hermano nunca se involucraría en algo así. Entendemos su conexión personal, pero la evidencia es consistente, y el señor Westbrook ya ha sido informado. Se levantó bruscamente y el suelo pareció inclinarse bajo sus pies. Julian lo sabía, se le quebró la voz. Se enteró esta mañana y suspendió toda actividad asociada con el nombre Dawson, incluyendo la asociación pública con usted. Horas después, irrumpió en su despacho. Julian estaba solo, se volvió hacia la puerta. Cuando la oyó, se giró lentamente, como si lo hubiera estado esperando. Lo sabías, me he enterado esta mañana, y no acudiste a mí, no dijiste nada. Le tembló la voz, pero no de miedo, de decepción, porque estaba tratando de averiguar si era real, o si tú fuiste enviado. Dio un paso atrás, como si acabara de ser abofeteada por algo invisible. ¿Crees que mentí, que todo esto era parte de algún plan? Julian no dijo nada, pero su silencio hablaba demasiado alto. Ayer me besaste, susurró ella, y hoy dudas de mi alma. No dudo de tu alma, Amelie, dijo acercándose un poco más. Intento proteger la mía. Demasiado tarde. Se dio la vuelta y salió, sin llorar, pero con la cabeza bien alta, porque ahora lo sabía. El corazón que había empezado a ofrecer no tenía dónde aterrizar, y fuera, la ciudad parecía más fría que nunca, pero dentro de ella, algo ardía. Ya no el deseo de pertenecer, ni siquiera miedo, ahora era rabia. Rabia por un hermano perdido, rabia por haber sido descartada, rabia por seguir amándolo, incluso ahora, y esa rabia la traería de vuelta, no para pedir amor, sino para exigir la verdad. Pasó 2 días en silencio, ignoró las llamadas telefónicas, no respondió a los mensajes, ni siquiera a los de Julian, pero no lloró, no esta vez, porque dentro de ella estaba naciendo una nueva Amelie, más dura, más decidida, más peligrosa, no por venganza, sino por justicia. Regresó al único lugar donde Elijah había dejado rastro antes de desaparecer, un viejo almacén en Queens, donde había trabajado como técnico informático para una pequeña empresa de ciberseguridad, empresa que más tarde fue adquirida por Westbrook International. Allí encontró al antiguo gerente, un hombre bajo con barba desaliñada y manos nerviosas. ¿Era su hermana?, preguntó, casi con incredulidad. Lo soy, y no creo que hiciera lo que dicen. El hombre dudó, luego cerró la puerta y bajó las persianas. Elías descubrió una trama de vigilancia interna. La empresa vendía acceso a datos privados a inversores externos. Quería desenmascararlo. Desapareció 2 días después de decírmelo. ¿Se lo dijiste a alguien? No. ¿Quién escucharía? Tenían dinero, nosotros no. Amelie sintió que se le retorcía el estómago. ¿Tienes pruebas? El hombre sacó una memoria USB de su bolsillo. Me lo dio. Me dijo que se lo entregara solo si le pasaba algo. Nunca tuve el valor, hasta ahora. De vuelta al apartamento, Amelie pasó toda la noche revisando los archivos, y lo que encontró la hizo temblar. Documentos internos, códigos de acceso, conversaciones grabadas, transacciones ocultas tras nombres falsos, y entre los nombres, Clarice Westbrook, la madre de Julian. Esto no era solo un escándalo corporativo, era personal, familiar, sangriento. La mujer que la había humillado en el almuerzo, que la llamaba la pequeña costurera, que intentó apartarla desde el principio,
Y ahora, allí estaba ella, atada al mismo esquema que Elijah había tratado de exponer. A la mañana siguiente, Amelie entró en el despacho de Julian, pero esta vez, no como prometida, como la hermana de Elijah Dawson, y la única persona que ahora sabía lo que él no sabía. Julian parecía sorprendido de verla, y agotado. ¿Por qué has vuelto? Colocó el USB sobre el escritorio. Porque necesitas la verdad, y porque no permitiré que nadie manche el nombre de mi hermano solo para proteger el de tu familia. Julian miró el objeto, y luego a ella. ¿Qué contiene? Las pruebas. Pero no se trata solo de ejecutivos. Está más cerca de ti de lo que crees. No preguntó. Cogió el pendrive. Cerró la puerta. Espera aquí. Durante casi una hora, Amelie estuvo sentada sola en la sala de juntas. Pero esta vez, no se sintió pequeña, o fuera de lugar. Ella era la clave, el puente entre un pasado enterrado y una verdad incómoda. Cuando Julian volvió, estaba pálido. Mi madre está implicada, dijo en voz baja. Ella lo sabía, y silenció a Elías. Amelie dio un paso adelante. ¿Aún crees que he venido a destruirte? Sacudió la cabeza, con los ojos enrojecidos. No, creo que has venido a despertarme. Y en ese momento, algo entre ellos cambió para siempre. Ya no era solo atracción, o complicidad. Era una guerra que ahora compartían, y nadie sale intacto de una guerra como esa. Julian se paseaba por su despacho de cristal, con los hombros pesados como si cargara con el peso de un legado. El sol de la tarde se colaba por los paneles, pero él permanecía atrapado en la sombra. Amelie lo observaba en silencio. No era el director general, no el heredero, sino el hijo, el hombre dividido entre la lealtad y la verdad. ¿Vas a taparlo?, preguntó ella, sin rodeos. Él se detuvo. Respiró hondo. Si lo encubro, me convierto en cómplice, y pierdo lo que me queda de mí mismo. Y si lo expones, lo pierdes todo. Tal vez no todo. La miró a los ojos. Todavía te tengo. Ella dudó. Solo me tienes a mí, si eres real hasta el final. A la mañana siguiente, Julian convocó una rueda de prensa sorpresa. La sala estaba llena. Cámaras, reporteros, inversores. Clarice Westbrook estaba sentada en primera fila, con su característica sonrisa ensayada. Julian subió al escenario, sin teleprompter, sin discurso ensayado. Hoy, se suponía que iba a anunciar una importante expansión global, pero antes de eso, tengo una verdad que compartir. Una verdad que podría costarme todo, pero podría devolverme mi alma. La sala contuvo la respiración. Mi empresa, mi familia, encubrió crímenes, desvió fondos y trató de silenciar a aquellos que se atrevieron a exponerlo. Uno de esos nombres es Elijah Dawson. Y esto es una corrección largamente esperada. Clarice se levantó bruscamente. Todas las miradas se volvieron. Miró a su hijo como si hubiera cometido una traición, pero él no se inmutó. He elegido la verdad, y con ella, elijo perderlo todo, excepto la oportunidad de dormir en paz. Esa noche, Julian fue destituido de su cargo. La prensa estalló. Clarice abandonó el país con el equipo legal de la familia. El nombre, Westbrook, se convirtió en sinónimo de escándalo y de valentía. Y Amelie, ella no regresó al apartamento del rascacielos ni al teatro de las apariencias. Volvió a Brooklyn, a un pequeño taller que abrió con sus propios ahorros y con la inversión anónima que cierto ex CEO había presentado antes de su caída. Pasaron 2 meses. Estaba cosiendo los últimos detalles de un sencillo vestido blanco para una clienta real, con un amor real, cuando sonó el timbre. Julian se paró allí, sin seguridad, ningún coche negro, sin armadura, solo él. Ya no tengo imperio, ni títulos, ni apellido que abra puertas. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque me di cuenta de que lo que queda es lo que verdaderamente importa. Y si todavía me quieres, Amelie, no como un proyecto, no como un contrato, sino como un hombre que intenta reconstruirse, me quedo. Ella le miró. ¿Quedarse para vivir de verdad? Él asintió, abrió la puerta, y por primera vez, sin tratos, sin deberes, sin máscaras, se eligieron el uno al otro. Pasaron los meses. El nombre de Westbrook desapareció de los titulares. La empresa fue desmantelada.
Clarice nunca regresó al país, y Julian, ahora solo Julian, aprendió a caminar por las calles sin ser visto, a pedir café sin ser reconocido, a vivir una vida en la que cada paso no resonaba en una sala de juntas. Descubrió que el silencio podía sentirse como la libertad. Amélie prosperó lentamente. Su taller se convirtió en una sensación silenciosa entre las mujeres que querían algo más que vestidos, querían historias, verdades cosidas con esmero. Creó piezas con significado, nombres como Nuevo Comienzo, Memoria, Resiliencia. Un día, un cliente le preguntó, ¿fuiste rico alguna vez? Ella sonrió. No, pero una vez tuve todo lo que importaba, incluso cuando no lo parecía. Julian nunca volvió a dirigir una empresa, pero empezó a enseñar ética empresarial en una pequeña universidad de Harlem. Empezó con 5 estudiantes, ahora eran 32. Una noche, al salir de clase, encontró una nota pegada en la puerta de su coche. Perderlo todo fue tu milagro. Este Day no tenía firma, pero sabía de quién era. Los domingos, Amélie y Julian paseaban por el parque de la mano, con un perro de rescate llamado Bowie. No hablaban de lo que podría haber sido si no hubiera pasado nada. Hablaban de lo hermoso que era que hubiera pasado. ¿Sigues echando de menos tu viejo mundo?, le preguntó una tarde, mientras estaban sentados en un banco de madera al atardecer. A veces, dijo él, pero entonces recuerdo que el viejo mundo nunca me dio esto. Ella apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y esto qué es? Julian sonrió. Paz y un amor que no necesita demostrar nada a nadie. En la pared del taller de Amélie había una foto enmarcada. Era el vestido azul cobalto, el de la ventana, el que lo empezó todo, y junto a ella, una frase cosida a mano en la tela: no fue suerte, fue coraje. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, deja un "se lo merecían" en los comentarios. A veces, eso es todo lo que hace falta para seguir creyendo.